Existen diversas teorías acerca del por qué el diablo visita la tierra a esta hora en especial. Pero lo que voy a contarles no tiene nada que ver con el por qué, sino más bien con lo que sucedió aquella noche. Me preparaba para un concierto. Mi banda había tenido la oportunidad de presentarse por primera vez en un club. Así que el show comenzaría alrededor de la medianoche y terminaría un par de horas después. Mis amigos estaban entusiasmados y un poco nerviosos, ya que se trataba de nuestra primera presentación musical. Llegamos al club una hora antes, con el propósito de ensayar un poco y probar los equipos. Coordinamos los temas y decidimos subir al escenario. Teníamos un aproximado de 20 personas de público, lo cual para mí era mucho más de lo que esperaba, y por ende debíamos dar lo mejor de nosotros. Eran casi las 2 de la mañana cuando todo finalizó. La gente estuvo contenta de escucharnos tocar, nos aplaudieron y así bajamos del escenario. Ya en camerinos mis amigos estaban contentos. Era nuestro inicio en el mundo musical y ciertamente lo hicimos bien. Así que para celebrar, decidimos comprar unas cuantas cervezas y brindar entre la banda. Entre pláticas y celebraciones, habían pasado ya más de una hora y decidí regresar a casa para descansar. Cogí mi guitarra y salí del club. Por suerte en la entrada había algunos taxis que estaban esperando pasajeros. Abordé uno de ellos y me fui con dirección a mi hogar. En el camino, el chofer conversaba conmigo acerca de extrañas apariciones, extrañas experiencias que tenían mucho que ver con el mundo paranormal. Estando cerca de mi hogar, el chofer dijo algo interesante. Será mejor darnos prisa porque ya van a dar las 3:73 de la mañana. ¿Y qué pasa a esa hora? Es la hora muerta. Es la hora en la que el diablo en persona visita la tierra, buscando almas perdidas para llevárselas al infierno. Lo que dijo me pareció muy extraño y bastante interesante. ¿Será verdad que el diablo viene a la tierra? Me preguntaba en silencio, hasta que de repente comenzó una breve historia acerca de lo que le había sucedido a un familiar suyo. Fueron los 10 minutos más perturbadores de aquel viaje, pues en todo el relato no pude dejar de ver los minutos pasar en el reloj del tablero. Y eran exactamente las 3:28 de la mañana cuando llegamos a la puerta de mi casa. Pagué el servicio, me despedí de mi nuevo amigo y me dirigí a mi casa. Tenía 5 minutos para estar a salvo en mi cuarto y todavía me quedaban algunos metros para llegar a la puerta de entrada de mi hogar.
eso del diablo? ¿Será verdad que llega a las 3 de la mañana a visitar la tierra? Me preguntaba en silencio mientras caminaba en la oscuridad, bajo la fría noche. ¿Todavía dudas de mi existencia? Me detuve de inmediato. Podía ver la puerta de mi casa, pero no podía moverme. Tenía miedo de que realmente se tratase del diablo y que estaba esperando a que realice un movimiento para que me pueda atacar. ¿Qué pasó, Ford? ¿Por qué tan callado? Su presencia era muy intensa. Era evidente de que estaba detrás mío. Y después de haber escuchado tantas historias, mi mente se encontraba sugestionada. Y a pesar de que algo dentro de mí me decía que no era real, que se trataba solo de un delirio provocado por las historias, provocado por lo que me había dicho el chofer acerca de la hora muerta y la extraña visita del diablo, que poco sentido tiene, a decir verdad. Pero no podía escuchar lo que me decía esa voz. No podía escucharme a mí mismo por los latidos del corazón. Tenía mucho miedo de voltear a ver. Tenía mucho miedo de moverme. Así que con el menor movimiento posible, saqué las llaves de mi bolsillo y tomé una decisión de vida o muerte. Corrí lo más rápido que pude hacia la puerta. La abrí y tan pronto puse los 2 pies adentro de la casa, la cerré con seguro. Ni siquiera quería divisar por la ventana para asegurarme de que esa cosa se haya quedado fuera. Y me fui a mi habitación. Ni siquiera tuve tiempo de cambiarme la ropa. Solo me acosté, me cubrí con unas sábanas y traté de dormir en los últimos 2 minutos que me faltaban. No podía dejar de ver la hora en mi celular. Trataba de calmarme, respirar tranquilo y quedarme dormido, o de lo contrario tenía que fingirlo. Como si eso pudiese engañar al diablo. Pero qué bonita guitarra. Abrí los ojos sin poder entender cómo es que llegó a mi habitación, si durante todo el trayecto estuve pendiente de mis espaldas y estaba seguro de que el ruido que estaba haciendo ahora podría despertar a mi familia, así que solo debía dejar que siga tocando. Me recuerda a los buenos tiempos de la música. Los humanos pueden ser tan buenos como los dioses, cuando la carencia de facilidades te obliga a buscar talento real. Veo que tienes buenos gustos, Ford. Me alegra. Me levanté de la cama y vi una extraña sombra sentada con mi guitarra en una esquina de mi habitación, muy cerca de mi puerta. Traté de encontrar mi celular para prender la linterna y ver de quién se trataba. Yo no haría eso si fuera tú. ¿Quién rayos eres?
Eso ya lo sabes. Puedo leer tu mente. ¿Se te olvidó? ¿El diablo? Eres el diablo. ¿Cómo es posible que creas en esa estupidez? Tras mi respuesta, hubo un largo silencio. No podía encontrar mi teléfono por ningún lado. De acuerdo, Ford. Salgamos. Al terminar de decir esto, se puso de pie y se dirigió a la ventana. Y a pesar de la luz de la luna, no podía ver de quién se trataba. Solo era una sombra oscura que me invitaba a saltar por la ventana si quería saber de quién se trataba. ¿Qué esperas, Ford? No tengo toda la noche. Estás loco si piensas que voy a saltar por ahí. Además, estamos en el segundo piso de mi casa. Entonces permíteme ayudar. Se acercó a mí y me tomó bruscamente del cuerpo para luego levantarme sin esfuerzo alguno. No, espera, ¿qué demonios estás haciendo? ¡Espera! ¡Espera! Sentí como mi cuerpo atravesó la ventana. Sentí la caída. E inevitablemente pensé que era mi final. Hasta que me di cuenta que había pasado mucho tiempo para hacer una caída simple. Entonces abrí lentamente los ojos y me encontraba en un lugar paradisíaco, una especie de campo muy extenso. No entendía lo que había pasado ni cómo había llegado a ese lugar. Trataba de encontrar aquella sombra que estaba conmigo, pero no la encontré. ¿A dónde te fuiste? Ya, tranquilo, Ford. No fue tan malo, ¿o sí? ¿Qué? Me lanzaste por la ventana. Dije aún sin poder verlo. Dijiste que no saltarías. Tampoco quería ser lanzado. Y a todo esto, ¿dónde estás? Dije buscándolo con la mirada en toda dirección posible, pero no encontraba nada. Detrás de ti. Inmediatamente volteé y vi a un ser misterioso. Vestía una especie de túnica que le cubría todo el cuerpo, incluso la cabeza. No podía ver su rostro. Solo había oscuridad, debido a la noche tal vez, pero por mucho que lo intenté, jamás pude verlo a los ojos. ¿Dónde estamos? Pregunté confundido. ¿Ya lo olvidaste? Su respuesta denotaba sarcasmo y me dejó aún más confundido de lo que ya estaba. ¿Cómo era posible de que haya visitado este lugar antes y no pueda recordarlo? Y de ser cierto esto, significaba que ya había visto a aquella persona. Por lo tanto, no era el rey del inframundo el que estaba conmigo. No era el diablo el que estaba a mi lado. Entonces, ¿de quién se trataba? Ahora tenía en mente muchas más preguntas en comparación de cuando llegué a ese lugar. Ford, ya estás demasiado lejos. Regresa. Volteamos a ver a lo lejos y vi una figura extraña, muy parecida a un león, y todo indicaba que era él quien me estaba llamando. ¿Acaso ese león habló? No es un león, es un maldito fastidio. Debemos irnos ahora. Regresa, Ford. ¿Qué dijo?
Nada, solo camina. De repente, ambos empezaron a hablar muy fuerte y me sentía confundido. No podía entender nada de lo que decían. Sus voces empeoraban. Se hacían cada vez más fuertes y me aturdían demasiado. Basta, basta. Desperté en mi habitación. Todo parecía estar en su lugar. Cogí mi celular y me di cuenta de que ya casi amanecía. Eran las 5 de la mañana. Creí que todo se trataba de un sueño, una maldita pesadilla, de aquellas que a veces no te dejan dormir. Y que realmente nada había pasado. Debió ser una pesadilla nada más. Me volví a recostar sobre mi cama. Cerré los ojos porque todavía quería dormir un poco más. Después de todo era domingo, así que podía descansar. Tranquilamente di un respiro, intentando dormir. De repente, volví a escuchar aquella voz que me llamaba. Me alegra que estés de regreso, Ford. Controlar tus miedos, matar para